Buenos días a todos y a todas. Como sabéis, este próximo jueves va a haber pleno en la Asamblea de Extremadura y desde Unidas por Extremadura vamos a preguntarle a la presidenta Guardiola si considera que los bomberos forestales necesitan estabilidad y mejoras en sus condiciones laborales. Y lo vamos a hacer porque hace un mes y medio escaso la señora Guardiola otorgó la medalla Extremadura a los bomberos forestales como una manera de reconocimiento a su labor durante este verano. Ella no se privó de halagos y fotos y nosotras le dijimos que estaba muy bien darle una medalla a Extremadura a este colectivo, que había sido un colectivo abandonado y cuya función es tan importante para proteger nuestros montes, pero que lo que se necesitaban eran derechos y avanzar en cuestiones claves, como la jubilación a los 60 años o que los 138 bomberos que estaban a media jornada pasaran a estarlo a jornada completa. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando estos bomberos, a los que tras ese Consejo de Gobierno en Hervás anunció la señora Guardiola que iban a tener su jornada completa a día 1 de noviembre, nos encontramos con que no solo no se les prorroga el contrato, sino que se les manda una carta de despido donde se dice que su plaza va a ser amortizada? Nosotras consideramos esto pues una traición al colectivo, porque lo que se les prometió fue que iban a pasar al 100% de jornada. No se les prometió que esas 138 plazas se fueran a reconvertir y se tuvieran que presentar a un concurso oposición o a un proceso de selección. Se les prometió a esos bomberos que este verano han estado luchando contra el fuego que sus plazas iban a pasar al 100%. Ahora, deprisa y corriendo, la consejería se pone a negociar con los sindicatos, se pone a hablar con los bomberos, porque realmente han visto que se ha formado un follón. Si los bomberos no hubieran alzado la voz, aquí no hubiera pasado nada. Y estamos muy cansadas de ver este juego de trileros al que nos tiene acostumbradas la señora Guardiola, que dice una cosa y luego hace otra. Por eso vamos a pedirle explicaciones este jueves, porque aunque sabemos que ella está ahora más concentrada en el paripé de los presupuestos para poner una excusa y adelantar las elecciones, como le ha pedido el señor Feijóo, nosotros creemos que sus decisiones afectan a las personas. Y vamos a señalarle que el ejercicio de la política tiene que basarse en la honradez y que, por desgracia, ella no nos está mostrando ningún tipo de compromiso y de honradez con las personas trabajadoras extremeñas, porque ayer fueron los docentes, hoy son los bomberos, mañana serán las atecuidadoras. Por otro lado, vamos a preguntarle al Consejo de Gobierno, a la consejera de Sanidad, por el caos absoluto que está habiendo en la gestión de las prioridades quirúrgicas. Como sabéis, las prioridades quirúrgicas son aquellas intervenciones, aquellas operaciones que son prioritarias, que son urgentes. Estamos hablando, por ejemplo, de pacientes oncológicos que no deberían de retrasarse más de 30 días y que, para que os hagáis una idea, la media en Extremadura está en 121 días. Esto es un escándalo. Que una persona que se está jugando la vida, que tiene un cáncer, esté pendiente más de 30 días, no más de 30 días, sino 4 veces más de lo que estipula la ley, esperando a que le llamen para ser intervenido, es un escándalo. Sobre todo cuando este Gobierno no para de sacar pecho de su gestión sanitaria. Estamos hablando de que en el caso, por ejemplo, de Cáceres, esperan más de 6 veces lo que estipula la ley. 3 veces más en Badajoz y 2 veces más en Navalmoral. Que una persona que está sufriendo un cáncer espere 200 días en su casa a que le llamen para ser intervenido, a mí que me diga la señora consejera de Sanidad cómo llama a eso. Porque a mí me parece criminal. A mí me parece que la gestión sanitaria del Partido Popular es criminal. Con lo cual, si no son capaces de atender a lo prioritario, ¿qué estarán haciendo con lo demás? No vamos a poder preguntarle a la consejera de Educación nada de la homologación salarial, nada sobre la mayor huelga de docentes que ha tenido esta región en años, nada sobre que los sindicatos educativos, absolutamente todos, se hayan puesto de acuerdo para no sentarse a hablar de las oposiciones que tendrán que tener lugar el año que viene,
porque resulta que la señora consejera, que ha sido el artífice de la crisis del transporte educativo, de la crisis con la homologación salarial, resulta que se va a China. Este jueves no va a estar la señora consejera de Educación porque se va a China. Se la podrían haber enviado a Marte ya de paso, porque sinceramente todos los sindicatos educativos están pidiendo la dimisión de la consejera de Educación y en vez de estar en un pleno dando la cara, el Partido Popular la envía a China. No sabemos qué ir a hacer en China, pero claramente no dar la cara por los problemas graves que tiene aquí en Extremadura. En este pleno va a haber también, como sabéis, pues esa propuesta del Partido Popular, que creemos que va a contar con el voto a favor de Vox, que ha votado a favor en Junta de Portavoces porque se tramite por lectura única, del cambio de reglamento para que la señora Guardiola pues, pueda llevarnos a elecciones anticipadas sin que cargue sobre sus espaldas, que dentro de año y medio nos deberíamos de volver a presentar a elecciones junto con las municipales. Para que os hagáis una idea, la cita electoral cuesta a las arcas públicas unos 3 millones de euros. Adelantarlas va a suponer, obviamente, un despilfarro de dinero público. Pero hacerlo además fuera de las municipales va a duplicar el gasto de las elecciones. Con lo cual, sabemos que la señora Guardiola no tiene ningún problema en llevar este despilfarro económico a las arcas públicas extremeñas, siempre que sea para obedecer los designios del señor Feijóo desde Génova, que es lo que le ha pedido, que vayamos a elecciones. Son incapaces de hacer frente a la homologación salarial, son incapaces de llevar a cabo cuestiones que necesitan del dinero público, son incapaces de gestionar bien los fondos extremeños. Ahora sí, son muy capaces de hacer una reforma fiscal que elimine 20 millones de euros para las arcas públicas, que son los que deberían de pagar las grandes fortunas, o los 90 millones de la ecotasa que les va a perdonar a Iberdrola, Endesa y a Naturgy, que deben tener pues, problemas económicos estas grandes multinacionales. Debe ser que tienen problemas económicos para poder afrontar la gestión de Almaraz con solvencia. Bueno, pues no tiene ningún tipo de justificación ni de urgencia este cambio de reglamento, no es una imperiosa necesidad, atiende a los intereses de partido de la señora Guardiola, del Partido Popular. Nosotras vamos a votar que no, porque Extremadura no está para estos juegos de tronos de la señora Guardiola. Extremadura debe estar para lo que necesitan los extremeños y las extremeñas. Y lo que no necesitan es que la señora Guardiola ande con estas triquiñuelas en cambio de reglamento para salirse con la suya. Además, que sabemos que no tiene ninguna intención de sacar las cuentas adelante. Sabemos que estos presupuestos son la antesala de unas elecciones y lo que pretende con ellos es pues, hacer una precampaña electoral. Sobre las propuestas de impulso que vamos a impulsar, valga la redundancia, pues nosotras creemos que las familias que no pueden hacer uso de la adjudicación de una vivienda de promoción pública por cuestiones ajenas a su voluntad, sino cuestiones de la propia Administración, pues que puedan tener una línea de ayudas para mitigar esos gastos generados por la inacción de la Administración. Les pongo el ejemplo de Villafranca de los Barros, que hay familias a las que se les ha adjudicado las viviendas desde hace años, no pueden entrar a esas viviendas porque por la negligente gestión de la propia Administración esas viviendas están llenas de humedades y no pueden vivir ahí, pero tienen que pagar otros alquileres y tienen que hacer unos gastos que no estaban previstos. Con lo cual creemos que esas líneas de ayuda son necesarias porque estamos hablando de familias vulnerables. ¿Cómo ha sucedido en Almendralejo? Que han entrado familias a vivir en viviendas de la Administración que no tenían ni luz ni agua, con lo cual no han podido hacer uso de las mismas. Pues nosotros creemos que se debe ampliar con estas líneas de ayuda y se debe de elaborar un protocolo de emergencia habitacional para dar respuesta a estos casos. Vamos a presentar también una propuesta de pronunciamiento para que el Servicio Público de Empleo, con su plan de atención a la gestión de las prestaciones, incluya la modalidad de atención presencial y que haya más plazas de funcionarios. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que haya una atención presencial para atender a las personas, sobre todo en el medio rural. Esto creo que es de cajón
Y lo que estamos viendo es que es un servicio que se encuentra infradotado y totalmente desbordado. Y os pongo el ejemplo de Mérida. En 2011 había 18 trabajadores en 2 oficinas y a día de hoy solo dispone de 8 trabajadores. O sea que tenemos 10 trabajadores menos que en 2011. Y en localidades como Don Benito, Villanueva, pues aún es peor porque la oficina se cierra. Por lo tanto, mañana creo que va a haber una concentración en el SEPE sobre este tema y nosotros pues vamos a plantear esta propuesta de pronunciamiento. Y como sabéis, bueno, pues mañana, no, pasado, acaba el plazo para presentar la enmienda a la totalidad. Nosotros estamos terminando de elaborar la nuestra. No sabemos si habrá más enmiendas a la totalidad, pero nosotros tenemos claro que estos presupuestos se merecen una enmienda a la totalidad porque no le vamos a hacer el juego a la señora Guardiola. Sabemos que esto todo es un paripé, que no tiene intención de sacar las cuentas adelante y que las que nos ha presentado además son muy poco ambiciosas para los retos que tiene Extremadura por delante. Con lo cual, pues nuestra enmienda a la totalidad la presentaremos entre mañana y pasado y ya está. Si tenéis alguna cuestión. ¿No? Vale, pues muchas gracias.